Muy buenos días tengan los estudiantes de grado décimo. Una vez más estamos aquí, su profesor de matemáticas, con el propósito de continuar con nuestras sesiones virtuales. Para el día de hoy vamos a seguir con nuestra sesión número 2. Les dije que vamos a enumerar nuestras sesiones para llevar el consecutivo de ellas. Y en esta ocasión vamos a trabajar con lo que es la trigonometría del triángulo oblicuo. El triángulo oblicuo es aquel triángulo que no es rectángulo, o sea, todos sus ángulos interiores son diferentes a 90 grados. Y en ese sentido, aquí tenemos una gráfica de lo que corresponde a un triángulo oblicuo. De hecho, los triángulos oblicuos pueden ser acutángulos o pueden ser obtusángulos. ¿Cuándo son acutángulos? Cuando todos los ángulos interiores son agudos, o sea, son inferiores a 90 grados, como ocurre en este caso. ¿Cuándo es obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos interiores es un ángulo obtuso. Quiere decir que tengo una medida mayor de 90 grados. En ambos casos trabajamos con lo que son ángulos oblicuos. Y la trigonometría, para este caso, este tipo de triángulos, traza un procedimiento diferente al que ya hemos visto en ocasiones anteriores. A manera de introducción, entonces, para el triángulo oblicuo, quiero que identifiquemos en primera instancia la manera como se establecen los ángulos y los lados en un triángulo oblicuo. Como pueden observar en la gráfica, y esa va a ser la notación para todos los triángulos oblicuos que vayamos a trabajar. El ángulo A es el que estará ubicado hacia la derecha. El ángulo B es el que estará ubicado hacia la izquierda y el ángulo C será el que estará ubicado en la parte de arriba. Dirá usted, profe, pero ¿y por qué esa nomenclatura? Con el único propósito de trabajar de una manera estandarizada en lo que es la solución de problemas que involucran este tipo de triángulos. Los lados para el triángulo oblicuo se van a identificar con letras minúsculas. Como pueden observar, los ángulos están identificados con letras mayúsculas. Observen aquí el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los ángulos, repito, se identifican con letras mayúsculas, pero los lados los vamos a identificar con letras minúsculas y la letra que corresponde a lo opuesto de su ángulo. Es decir, si aquí tenemos el ángulo A, el lado A con la letra minúscula será el opuesto a el ángulo A. Si aquí tenemos el ángulo B, entonces el lado B estará ubicado en lo opuesto del ángulo B y se identifica con letra minúscula. Si este es el ángulo C, el lado C estará ubicado opuesto a ese ángulo C. De manera entonces que en el triángulo oblicuo vamos a encontrar 3 ángulos y 3 lados. Quiere decir que las medidas de todo triángulo oblicuo van a ser 6. Los 3 ángulos y los 3 lados. Cuando nosotros estamos trabajando en los triángulos oblicuos y nos presentan una situación problemática que involucre este tipo de triángulos, se presentan 4 casos, que son estos que tengo aquí. Pero quiero indicarles que en estos 4 casos es necesario que conozcamos 3 de sus medidas. De las 6 que corresponden, es necesario que conozcamos 3 de esas medidas. ¿Cuál es el propósito de que podamos identificar 3 de esas medidas? Para poder trazar el procedimiento de solución a cualquier problema
que involucre este tipo de triángulo. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, los 4 casos que se presentan son los siguientes. El caso número 1, donde se conocen 2 ángulos y un lado. Aquí tenemos esta gráfica donde se observa más o menos lo que representa esto. Quiere decir que podamos conocer, por ejemplo, los ángulos A y B y el lado A. O podamos conocer los ángulos A y C y cualquiera de los otros lados. O los ángulos B y C y cualquiera de los lados. En definitiva, como dice el caso 1, se conocen 2 ángulos y uno de los lados del triángulo. Ese se llama caso número 1. El caso número 2 dice, se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Observen en esta gráfica que he diseñado aquí, por ejemplo, conocemos el lado C y el lado B y podemos conocer el ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso sería el ángulo B, que es opuesto al lado C. O podríamos conocer el ángulo C, que es opuesto al lado C. Ese sería el caso número 2. Se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. El caso número 3, que está aquí, dice, se conocen 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos conocer, por ejemplo, el lado A y el lado C, y el ángulo que comprende entre estos 2 lados es el ángulo B. O bien, podríamos conocer el lado A y el lado B, y el ángulo que comprende entre ellos sería el ángulo C. En definitiva, el caso 3 me indica que debemos conocer 2 lados y el ángulo que generan esos 2 lados. Y el cuarto y último caso nos dice que se conocen los 3 lados del triángulo. Es decir, no conocemos ninguno de sus ángulos, sino se conocen los 3 lados. Con estos 4 casos se presentan entonces 2 teoremas en el análisis de los triángulos oblicuos. El teorema número 1, que se conoce como teorema del seno. Y ese teorema del seno se va a aplicar cuando conozcamos los casos 1 y 2. O sea, en un problema de análisis identifiquemos los casos 1 y 2, vamos a utilizar el teorema del seno. El segundo teorema se conoce como teorema del coseno, que es aplicado cuando se presentan los casos 3 y 4. El teorema del seno, que es la primera parte dentro del análisis de los triángulos oblicuos, dice que el seno de un ángulo interior en un triángulo es directamente proporcional a la longitud de su lado opuesto. Si este es el triángulo oblicuo, como se los he mencionado ahorita previamente, entonces el teorema del seno va a tener entonces, como es una proporcionalidad, estos 3 componentes. Es decir, seno de A dividido entre el valor o la longitud del lado A va a ser igual a seno de B dividido entre la longitud del lado B, y eso va a ser igual a seno de C dividido entre la longitud del lado C. En ese caso entonces, como quiera que necesitamos conocer 3 medidas de las 6 que tiene cualquier triángulo oblicuo, eso quiere decir que vamos a requerir 2 de los componentes del teorema del seno, ya sea relacionando el primero con el segundo, o el primero con el tercero, o el segundo con el tercero de los componentes del teorema del seno. Para poder entender muy bien esto, vamos a mirar un ejemplo. Dentro del ejemplo tendremos en mar abierto 3 embarcaciones. Una de pasajeros, un barco de pasajeros, un barco mercantil y tenemos un crucero. Entre el barco mercantil y el barco de pasajeros se genera un ángulo de 78 grados. Entre el barco
de pasajeros y el crucero se genera un ángulo de 56 grados. Y me dice el ejemplo que la distancia que está el barco mercantil del crucero es de 140 kilómetros. Entonces, como aquí se está generando un triángulo oblicuo, entonces me hacen tres preguntas. La primera, ¿cuál es la distancia que hay desde el barco del crucero hacia el barco de pasajeros? Segunda pregunta, ¿cuál es la distancia que hay desde el barco mercantil hacia el barco de pasajeros? Y la tercera pregunta, ¿cuál sería la medida del ángulo A, que es el ángulo generado desde el barco del crucero? Aquí tenemos entonces un problema que involucra un triángulo oblicuo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el caso que se está aplicando aquí. Y como quiera que conocemos dos ángulos y uno de los lados cualesquiera, entonces se presenta el caso número 1. Y para ese caso número 1, la teoría me dice que el teorema del seno se utiliza cuando se presentan los casos 1 y 2. En este, que es el caso número 1, vamos a utilizar entonces este teorema del seno. Y vamos a relacionar dos componentes. Lo ideal sería relacionar las medidas que conocemos, de ángulos y de lado que conocemos. En este caso vamos a relacionar el segundo y el tercer componente. Y usted dirá, profe, ¿y por qué? Porque es que conocemos el ángulo B, que es este. Conocemos el ángulo C, que es este, y conocemos el lado C, que es este. Quiere decir que el único valor que desconocemos es el del lado B. Y utilizando estos dos componentes vamos a buscar el procedimiento para calcularlo. Entonces, de esa manera, reemplazando los valores de las medidas, tenemos que seno de 78 grados dividido entre B, que es el valor que vamos a buscar, por eso queda la B indicada, es igual a seno de 56 grados dividido entre 140, que es el valor del lado C. Ya teniendo este planteamiento así, aplicamos lo que es la transposición de términos bajo un principio de proposición. ¿Qué dice el principio de las proposiciones? O la regla básica. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Eso quiere decir que este 140 va a multiplicar a este seno de 78 grados y esta B va a multiplicar a seno de 56 grados. Y haciendo también esa transposición, esta seno de 56 grados que multiplica B pasaría a dividirlo. De manera que encontramos que el valor de B se obtiene de esta forma. Vean, 140 multiplicado por el seno de 78 y dividido entre 56 grados. Al hacer el uso de la calculadora bajo la configuración trigonométrica y hacer ese cálculo, encontramos que el valor de B es de 165,18 kilómetros. Quiere decir que la distancia que hay desde el crucero hasta el barco de pasajeros es de 165,18 kilómetros. Y esa sería la respuesta a la primera pregunta. Ahora, cuando tenemos esta situación es sencillo encontrar el valor del ángulo restante. Recuerden que habíamos mencionado que se requiere utilizar la premisa geométrica que dice que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es de 180 grados. Entonces, si tenemos este ángulo que es de 78 grados y este que es de 56 grados, entonces el valor de este ángulo sería lo que hace falta para completar 180 grados y por diferencia encontramos que ese valor es de 46 grados. Preguntará usted, profe, ¿y cómo obtuvo ese valor? Bien, sumamos este con este, 78 más 56, eso me da 134. Y como necesitamos llegar hasta 180, entonces a 180 le restamos 134 y obtenemos el ángulo de 46 grados que va a ser el ángulo A. Con base en el
conocimiento de este ángulo A, ahora vamos a buscar el lado A. Y para obtener el lado A, entonces utilizamos el primer componente y el tercer componente del teorema del seno. O sea, seno de A dividido entre A es igual a seno de C dividido entre C. Haciendo el reemplazo tenemos seno de 46 grados dividido entre la longitud del lado A, que es el que vamos a calcular, por eso queda la A indicada, va a ser igual a seno de 56 grados dividido entre 140, que es la longitud del lado C. Por la transposición de términos que explicamos en la parte anterior, encontramos que el valor de A se obtiene directamente de esta forma. Multiplicamos el 140 por el seno de 46 grados y eso lo dividimos entre seno de 56. Haciendo uso de la calculadora, encontramos que el valor del lado A es de 121,47 kilómetros. Y eso viene a corresponder a ¿qué? La distancia que hay desde el barco mercante hacia el barco de pasajeros. De esa forma, cuando se aplique, ya sea se presenten los casos 1 o los casos 2, se va a utilizar el llamado teorema del seno. Bien, estudiantes, de esta forma llego a la parte final de esta segunda sesión, en la que la intención es pues presentarles el teorema del seno. En una siguiente sesión vamos a hacer un afianzamiento de 2 ejercicios más correspondientes al teorema del seno. Que pasen feliz día y que Dios les bendiga.